¿Me confirman si es que se está viendo lo que comparto, por favor? ¿Sí? Ahorita sí. Ya. Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a ver primero sobre los argumentos. ¿Qué es un argumento? Es un término que procede del vocablo latino argumentum. ¿A qué se refiere? A un razonamiento que se utiliza para demostrar o probar una proposición. Prácticamente es toda forma de defender una idea o una tesis. Busca persuadir a la otra persona sobre la veracidad de lo que decimos. En la anterior clase veíamos lo que es una tesis, que es una idea, una postura que yo tengo, pero ahora estamos viendo el argumento, y el argumento es lo que le trata de demostrar a esa tesis, las razones de esa tesis, los ejemplos de esa tesis, lo que hace que esa tesis sea verdadera o sea falsa. O sea, lo que me trata de hacer creer a mí o al lector de qué se trata esa tesis. ¿Sí? Entonces, acuérdese que la tesis va a venir acompañada de argumentos. Y usted siempre, cuando usted tiene una idea, cuando usted tiene una postura, ¿qué hace? Uno siempre debe tener un fundamento, ¿no? Aunque sea algo chiquito, decir, no, es que yo pienso esto porque eso me han enseñado mis papás, porque lo leí en algún libro, porque escuché en las noticias. Esa parte de por qué yo sostengo mi postura es el argumento. Y yo debo tener bien claro entonces, en ese sentido, lo que es la tesis, que ya habíamos visto que es la idea principal, pero el argumento va a ser lo que le complemente prácticamente, lo que me intente demostrar que esa tesis es verdadera o es válida, ¿sí? Son las afirmaciones que yo puedo tener. Cuando uno afirma algo, yo debo defenderlo, pero no puedo defenderlo solo de manera como yo piense. No, yo necesito argumentos válidos. Cuando usted está en un debate, ¿qué es lo que hace? Investiga, ¿no es cierto? Si nos ponemos ahorita y yo les digo, a ver, vamos a hacer un debate, yo qué sé, sobre, ya me invento, ¿no? Sobre la candidatura de los presidentes. ¿Por quién vota? ¿Por quién vota? Entonces uno me van a decir, yo voto por Lazo, porque Lazo esto, Lazo este otro, yo votaría por Arauz, porque Arauz hizo esto, este otro va a hacer esto, va a hacer este otro, yo voto por tal persona, y cada uno va a argumentar. Alvarito, dicen por ahí, exactamente. Entonces, cada uno tiene su posición, pero esa posición va a venir acompañada de sus porqués, de sus razones. A eso se refieren los argumentos, a que yo no tenga simplemente la postura, la tesis, sino que yo tenga también las razones, los motivos para yo defender. Acordémonos que el argumento es algo que trata de persuadir a la persona, trata de llegar a la persona, trata de convencerle a la persona, ¿sí? Cuando usted va a una tienda de ropa y una persona le vende, digamos, una blusa, una camisa, y le dice, no, usted se prueba y le dice, te queda lindísimo, es hecha de 100% algodón, cuando le lavas no se daña, no se achica, no se agranda, no se van a salir los botones, no se sale ningún hilito, te va a durar toda la vida. Entonces, ¿qué hace? Esa persona tiene argumentos para convencerle a usted. A eso se refieren los argumentos, ¿sí? Y son expresiones que pueden ser orales o escritas que manifiestan razonamientos para probar, apoyar, justificar, defender la tesis que nosotros tenemos, la postura que nosotros tenemos. Son ideas que construimos para que las personas piensen que esa tesis es correcta. Es la defensa que nosotros hacemos. Ahí tenemos, es construir ideas que hagan saber a las personas que mi tesis es correcta. Entonces, la tesis responde a una pregunta y el argumento a otra, como la vemos aquí. La tesis responde, ¿cuál es mi postura sobre el tema? Y los argumentos, ¿cómo fortalezco mi postura? Tesis, ¿cuál es mi postura? Y los argumentos, ¿cómo fortalezco mi postura? Entonces, acuérdese de esas dos preguntas al momento que también vayamos resolviendo ejercicios, porque muchos de ellos nos va a servir. Tesis, ¿cuál es mi postura? Y argumentos, ¿cómo fortalezco mi postura? Entonces, habiendo dicho ya esto, y está claro lo que es un argumento, vamos a ver ya los tipos de argumentos. Primero tenemos los argumentos de autoridad. ¿A qué se refiere este argumento? Que la autoridad está representada por una persona, institución u organización idónea o experta en un tema. Un argumento de autoridad es, bueno, podría ser algo parecido, ¿no? A lo que veíamos la falacia de autoridad.
podría ser algo parecido, porque ahí, ¿qué es lo que importaba? La persona, ¿no es cierto? Ahí importaba quién lo estaba diciendo, si la persona era importante, era reconocida, era un famoso. En el argumento de autoridad es algo así, porque yo argumento diciendo, tal persona famosa dijo esto, tal institución dijo esto. Ese es el argumento de autoridad. No lo confundamos con la que era de Baculum, sí, que es de Berecundian, que era el abuso de poder. No lo confundamos con eso, porque aquí no se refiere a que están abusando del poder, aquí se refiere a que la persona tiene autoridad, no necesariamente que abuse o que se esté yendo a la fuerza. ¿Ya? Entonces aquí vemos un ejemplo. Dice, la educación es clave para el desarrollo y el avance de la humanidad. Según Aristóteles, la educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Entonces, ¿cuál sería aquí la tesis? Que la educación es clave para el desarrollo y el avance de la humanidad. Y la persona que lo dice, ¿cómo argumenta? Con una cita de Aristóteles. Por eso es de autoridad. Porque ¿a qué se está aquí refiriendo? Entonces se está refiriendo a que aquí la autoridad fue un clásico en filosofía. Y menciona una idea, una cita, una postura que Aristóteles tenía. Entonces se convierte en el argumento para yo decir que la educación es clave para el desarrollo de la humanidad. ¿Está claro entonces el argumento de autoridad? Por ejemplo, les voy a leer otro que tengo aquí. Dice, organizaciones de derechos humanos dicen que algunos presos son maltratados en México. Por lo tanto, algunos presos son maltratados en México. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Que las organizaciones de derechos humanos están diciendo esto. Es una institución, es un grupo de personas reconocido que debió haber hecho estudios y por eso afirman eso. Entonces, el argumento de autoridad puede ser una persona, puede ser una institución, una organización, pero siempre que sean expertos en el tema. Si usted es su opinión y no es experta en el tema, no va a ser de autoridad, porque de autoridad es que sea experto. Vamos al siguiente. Tenemos el argumento por ejemplos. Un argumento basado en ejemplos representa un hecho o una situación de la realidad que puede ser comprobada. A eso se refiere. O sea, que yo voy a tener una tesis y voy a argumentar con ejemplos. Esto pasó, yo pienso esto, porque a tal persona le pasó esto, a tal persona este otro. Eso es de argumentos, como el que está aquí. En épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes. Entonces esta sería la tesis, ¿no? Lo que tratan de decir que se casaban muy jóvenes. Dice Julieta en Romeo y Julieta de Shakespeare, aún no tenía 14 años. En la Edad Media, la edad normal del matrimonio para las jóvenes judías era de 13 años y durante el Imperio Romano, muchas mujeres romanas contraían matrimonio a los 13 años o incluso más jóvenes. ¿Cuáles son los ejemplos que me está dando? Me dice de Julieta, me está diciendo de las jóvenes judías y también por acá me habla de las mujeres romanas. Entonces, para yo comprobar que las mujeres sí se casaban jóvenes en épocas pasadas, aquí me menciona ciertas épocas con ciertos ejemplos en diferentes lugares. ¿Sí? A eso se refiere. Vamos con el siguiente. El argumento por analogía. Es una comparación que se establece entre dos ideas. Acuérdese, por analogía es una comparación que se establece entre dos ideas. Y veamos aquí, dice George Bush, afirmó una vez que el papel del vicepresidente es apoyar las políticas del presidente, esté o no esté de acuerdo con ellas, porque usted no puede bloquear a su quarterback. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Miren, para que George Bush pueda referirse diciendo que el vicepresidente debe apoyar al presidente, él da una analogía, él hace una comparación que dice que uno no puede bloquear a su propio quarterback. Entonces, él en qué se está enfocando y a qué está relacionando su actividad en el poder, y la suya como presidente y con su vicepresidente, lo está asociando entonces a un partido de fútbol americano. Su acto de gobernar lo relaciona con eso. Entonces él dice que no se puede obstaculizar las actividades de los miembros de ese equipo, así como en un equipo del fútbol americano no se puede hacer, porque se supone que en un partido todos van hacia el mismo objetivo, que es ganar y se apoyan unos a otros.
Y aquí también él se refiere a lo mismo, por eso da una analogía, una comparación de ese tipo, ¿ya? Sigamos con el argumento deductivo. Se utiliza la forma si P, entonces Q. Prácticamente ese es el deductivo. O sea, que si es que una situación se da, automáticamente se va a dar la otra. A eso se refiere. Aquí nos da el ejemplo. Dice, si en el ajedrez no hay factores aleatorios, entonces el ajedrez es un juego de destreza. Si P, entonces Q. ¿Ya? Como dice, si en el ajedrez no hay esos factores, entonces el ajedrez es un juego de destreza, automáticamente. Y es así porque el ajedrez no es un juego de azar. Dice argumento de las causas, establece una relación de causa-efecto, es decir, que yo tengo mi postura y yo lo argumento con que porque algo pasa va a tener un efecto, ¿sí? Como está aquí, dice la deforestación y el uso del subsuelo están generando daños en la raza humana y en los ecosistemas. La causa, el hecho de la deforestación y el uso de subsuelo, ¿qué ha producido? ¿Qué efecto tiene los daños en la raza humana y en los ecosistemas? ¿Sí? Eso también puede ser un argumento, ¿sí? Los efectos de la deforestación, entonces, es lo que, perdón, la causa es esto y los efectos es lo que está abajo, ¿sí? Sigamos. Existe el argumento probabilístico o de cifras. Consiste en recurrir a estudios, a datos o estadísticas para basar la afirmación. O sea, aquí va a haber datos, va a haber estadísticas, va a haber estudios previos. Este es muy sencillo también porque usted va a encontrar cifras, va a encontrar valores, va a encontrar números, porcentajes dentro del argumento, como está aquí. Dice, en octubre del 2020, el índice de precios al consumidor se ubicó en 104.27. Con esto, la inflación mensual es de menos 0.19% comparado con el mes anterior, que fue de menos 0.16%, mientras que en octubre de 2019 se ubicó en 0.52%. ¿De qué me está hablando? Del IPC, que es el índice de precios al consumidor, y me está dando datos, me está dando cifras, me está dando porcentajes de estudios, no que se haya inventado, sino de estudios que ya se los ha hecho. ¿Qué es el IPC? El IPC permite medir la variación de precios en el tiempo de una canasta de bienes y servicios. Ese es el IPC, la variación de precios de la canasta básica que el gobierno lo utiliza como para cada familia. Y después del IPC se puede calcular la inflación, por eso aquí también habla de eso. Pero yo, ¿cómo me doy cuenta? Ya enseguida, porque yo me está argumentando que, ¿por qué se ubicó en esto? Ya me está ubicando con que ha tenido subidas, ha tenido bajadas, lo compara con el año anterior, pero tengo cifras. Vamos al siguiente, dice el argumento por signos. Consiste en establecer un argumento a partir de signos, síntomas o señales. Se utilizan ciertos indicios o señales para establecer la existencia de un fenómeno. Prácticamente esto es como ocupado por los doctores, digámoslo así, cuando le da como síntomas que usted tiene, y no solo en la parte de la salud, sino síntomas de cualquier cosa, síntomas de que usted ya vea que algo está pasando de pronto en sus estudios y usted ya puede dar entonces como que ese argumento, esa tesis. Aquí, ¿cuál es el ejemplo? Dice, este individuo presenta fiebre, decaimiento, dolor de garganta, dolor de cabeza, no tiene el sentido del olfato, del gusto, por lo tanto, ¿qué tiene? COVID, o sea, sin temor a equivocarnos, están ahí todos los síntomas, ¿no? A veces uno duda porque de pronto tiene solo uno, tiene dos, pero si ya están todos los síntomas, muchos doctores ya lo asumen como COVID sin haberse hecho la prueba. A eso se refiere el argumento por signos. Vamos con el siguiente, dice el argumento basado en el conocimiento. También se lo conoce como basado en la experiencia. En esto van a encontrar también bastante, porque se basa en los datos, pero personales, que la persona los ha vivido. Es como que uno dijera, a mí me pasó esta situación y la viví de esta manera. Cuando yo atravesé por esto, yo lo gestioné de esta forma, yo lo viví, yo les digo porque a mí me pasó, a eso se refiere este argumento, que una persona ya lo ha vivido, entonces sabe cómo manejarlo, sabe cómo ayudarse, sabe qué es lo que hizo en aquel momento. El siguiente tenemos un argumento basado en valores. Estos tipos de argumentos se centran en remarcar valores éticos o morales propios de uno mismo o de la idea que estamos intentando defender.
Dice, mentir no es ético porque daña a las personas. Un ejemplo, porque se centra en los valores que nosotros tenemos. Entran todo valor que uno ha aprendido, el respeto, la puntualidad, la honestidad, la solidaridad, la responsabilidad y todos aquellos que usted tenga. Existen otros argumentos como los vemos aquí. Les puse aquí porque se puede dar, pero no son tan ocupados y en la prueba no los vemos tanto. Y no es necesario tampoco mucho que usted se aprenda como que de memoria toditos estos. Los principales sí, ya vamos a ir viendo con los ejercicios, pero más que eso es para que usted pueda darse cuenta que hay diferentes tipos de argumentos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, de calidad. Es cuando la calidad es más importante que la cantidad. En cantidad, en cambio, es lo contrario, lo que la mayoría ha hecho o lo que la mayoría acepta, piensa o cree. En creencias, en cambio, ya se va a la, como su palabra dice, a la creencia que tenga cada persona. En un argumento de emoción es cuando trata de llegar y apelar a la sensibilidad y emoción de la persona. En estético, cuando se valora más la belleza, en especial la parte física. En eslogan también, en un argumento es cuando una frase se repite constantemente en un eslogan y a uno le queda ese eslogan. Tenemos aquí, por ejemplo, existencial, que se va por el hecho de que sea un argumento real, algo verdadero, algo que exista. En hechos se basa en hechos que han existido. Aquí principalmente es en la parte histórico-científica. En refranes también se acude a ellos como garantía de la verdad. Hay muchas personas que al hablar mencionan refranes, ¿no? Y dicen, como dice el viejo refrán, mi abuelita me decía tal cosa. Y uno asume que los refranes dicen la verdad. En prejuicios muchas veces se van primero por ese lado. En progreso, en cambio, el argumento es que se requiere mejor lo nuevo, lo original, pero en cambio en tradición se argumenta como algo de costumbre, lo tradicional, algo usado. ¿Listo? Esos son diferentes tipos de argumentos. Como les digo, no hay necesidad de que ustedes se aprendan estos tipos de argumentos, sino que uno tenga en cuenta cuáles son esos tipos de argumentos que nosotros sabemos para que podamos aplicarlos en las diferentes lecturas que vamos a tener y poder darnos cuenta que hay diferentes formas de argumentar, para que de pronto no se quede solo como que, bueno, si es que no es de autoridad, ya no sé qué poner. Si no es causa-efecto, no sé qué poner. Si no es, las más importantes, ¿no? Si no es experiencia o conocimiento, ya no sé cuál poner, ¿no? Porque hay diferentes tipos de argumentos. Ahora sí, entonces, vamos a resolver los ejercicios. ¿Está claro lo que es un argumento? A ver, quiero que todos me digan eso y ahí sí para poder continuar con los ejercicios. Sí, profe. ¿Sí? Ya, a ver, voy entonces a comprobar. Vamos a hacer algo entonces. Antes de continuar a los ejercicios, quiero que esté así súper, súper claro y también para que ahí se despierten. Van a pensar cada uno de ustedes, a ver, dos tipos de argumentos. Solo dos. No quiero los que saquen del examen, no se van a ir al libro que tenemos y revisar, a ver, busquemos argumentos para leer. No, así cortitos, como los ejemplos que yo le di, porque siempre a mí me gusta empezar así, o sea, de cosas básicas, chiquitas, para ahí seguir a resolver los ejercicios. Entonces, ahorita quiero que piensen de cualquiera de estos tipos de argumentos, dos ejemplos propios, suyos, de cualquiera de esos tipos de argumentos que vimos ahorita. Entonces, les voy a dar ahí unos 3 minutos para que cada uno de ustedes piense esos tipos, anótele ahí en una hojita, no largos, como le digo, no quiero que ahí se mande su defensa enorme, peor que ir a defender la tesis, sino algo chiquito, algo pequeño nada más, de cualquiera de esos, ¿ya? Para ver que en serio haya quedado claro. A ver, tienen 3 minutitos para hacerlo.
Ya, chicos. A ver, listo. Les voy a ir preguntando entonces. Vamos, ¿con quién tengo por aquí? A ver, vamos a empezar con Israel. Dinos tu ejemplo. Ya. Ya dice, de argumento de autoridad sería, según Tránsito Amaguaña, lo mejor para la educación es que todos seamos iguales. Ya, muy bien. Vamos, Natalie. Natalie. Vamos, Nancy. Nancy Sangucho. Ya un argumento de causa-efecto puede ser un resfriado tiene como efecto que se produjo por el frío. Ya. Vamos, Frickson. Frickson por un caja. Un ejemplo de causa y efecto sería: el sol tiene como efecto que la piel humana cambie de color. Ya. Vamos, Anthony Barbosa. Está apagado tu micrófono. Ya, sería, ¿cómo está? Ya, de cantidad, sería que siempre argumentar sobre el valor de los influencers de Instagram o de los youtubers por la cantidad de viewers. Ya. Sí. Vamos, Araceli Lagla. Mandelisei. A ver, dinos tu ejemplo. Según la Organización Mundial de la Salud, en Centroamérica muere un niño por desnutrición. Ya, muy bien. Vamos a ver, Gabriela, que nos dice que desea participar. Gabriela Tai. Un argumento, por ejemplo, podría ser: no puedo salir porque está lloviendo. Ya, sí, también, muy bien. Miren cómo hay ejemplos así, incluso sencillos, ¿no? Que uno no necesita ser el gran argumento o que ustedes lo busquen muchísimo, sino que basta con que ustedes piensen su postura y cómo lo argumentan. Y en la vida nosotros constantemente, y si ustedes se dan cuenta, todo lo que hemos visto hasta ahora no es algo fuera de la realidad, ni algo que sea muy científico, ni algo que sea, Dios mío, gran estudio, no, porque todo lo que estamos viendo es lo que nosotros en la práctica hacemos. A veces inconscientemente caemos en falacias, tenemos todo el tiempo tesis que defender, hay muchas veces que nosotros mandamos indirectas, ¿no? Esas son cosas implícitas, hay muchas veces también que nosotros argumentamos y cuando hay personas incluso que son así tan cerradas en su pensamiento, ¿no? Que argumentan y argumentan y argumentan, tanto que hasta le convencen y usted cambia de su argumento porque la otra persona tenía más fundamentados los argumentos y llega a cambiar. Entonces, yo sé que cada uno de ustedes lo hizo, no les voy a preguntar a todos porque si no nos iríamos toda la hora, pero esto les sirvió para que usted mismo pueda plantearse sus tesis y sus argumentos. Y ahora sí vamos a resolver entonces los ejercicios que nosotros tenemos en el examen. Son ejercicios sacados del libro, ahí está el número, usted lo puede encontrar. Son del libro, chicos, que están en la plataforma, no se confundan, porque algunas personas piensan que les estamos mandando a investigar en libros aparte, pero no, son el libro que está ahí, el libro NIC, el libro que está en la plataforma que tiene la recopilación de varios ejercicios de algunos simuladores y de algunas pruebas que se ha dado. Entonces, usted puede ver, como ya hemos dicho en cada clase, usted aquí tiene el número de la pregunta, puede irse en el examen, en el libro, perdón, puede irse a ver cuál es ese número de la pregunta para que pueda ir subrayando. Acuérdese que es necesario que siga pasando también las preguntas. Sí va a pasarlos, como les dije, aparte en ese tiempo para que lo hagan, porque sí es importante. De esa manera, cuando uno va escribiendo también se va acordando, porque si usted lee, solo va a leer así, así, así.
Algo nos quería preguntar Gaby. Le hice una pregunta, ¿y si vale ir pasando de acuerdo a lo que vamos recibiendo en las clases, ir pasando a los ejercicios? Sí podrían hacerlo, pero luego tomen en cuenta qué ejercicios les falta y todo eso. O si quieren, pueden ir haciéndolo más bien en orden, no hay problema. O también de acuerdo a lo que vamos viendo, sí, como ustedes deseen. Pero que sí tengan en cuenta que al final deben pasar todas las preguntas, ¿sí? Ahí sí sigamos entonces. Vamos a ir con la primera. Dice, con base en el texto, identifique el argumento que evidencia el punto de vista de Elizabeth. Dice Melissa, docente de filosofía, ha organizado un debate con el tema ventajas y desventajas de la interacción social en entornos virtuales. Entonces aquí ya empezamos de Elizabeth, que es de quien queremos saber ese argumento. Elizabeth, estudiante de tercero de bachillerato, debe hacer su intervención para persuadir a la audiencia sobre las desventajas del tema antes mencionado. Primero yo ya sé entonces qué es desventajas y me voy rápido a ver. Entonces veo, por ejemplo, la B dice, una distracción en las actividades de los jóvenes son las redes sociales, sin embargo es una herramienta necesaria como fuente de consultas. El hecho de que sea una herramienta necesaria, ¿será una desventaja? Sí. No, porque está diciendo que es una herramienta necesaria, entonces eso más bien sería una ventaja, pero Elizabeth tiene que argumentar con desventaja. La C dice, las redes sociales permiten participar de forma activa en la realidad social. De hecho, el activismo creció con el aparecimiento de esta nueva forma de socialización. ¿Está dándole una ventaja o desventaja a las redes sociales? Una ventaja. Ventaja. Por lo tanto, no es. La B dice, las redes sociales promueven nuevas formas de aprendizaje y desarrollo de las capacidades como la creatividad, la comunicación y el razonamiento. ¿Será una desventaja? Ventaja. Nuevas formas, entonces no. Y la A dice, investigaciones recientes han demostrado que las redes sociales impactan de forma adversa en jóvenes, pues distorsionan el desarrollo de sus habilidades sociales. Sí. Eso es. Exactamente, porque ahí está dando la desventaja de las redes sociales. Entonces, siempre es importante que usted lea qué es lo que le están pidiendo para que podamos elegir. Aquí, obviamente, yo empecé desde abajo para que vayamos analizándolo, pero si usted ya iba desde el inicio, iba a saber enseguida la respuesta. Sigamos. Dice, con base en el texto, identifique el enunciado que explique el error de la argumentación empleada por el autor. Entonces, vamos a ver, dice el error de la argumentación. Entonces, veamos a qué se refería con el error. Dice, en una entrevista, el Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, se expresó de la siguiente manera sobre la cultura latinoamericana. No creo que pueda decirse que hay una cultura latinoamericana. Esa es la postura que él tenía. No creo, dice, que pueda decirse que hay una cultura. Entonces, ¿él qué es lo que dice? Como que no hay. Por ejemplo, en América Central, en la región del Caribe, existe un aporte africano que da como resultado una cultura diferente a la de los países con población indígena importante como Perú o México. Este fenómeno puede constatarse en varias naciones de América Latina. Estos aportes múltiples se reúnen y forman la cultura de América Latina. ¿Sí ve lo que dice aquí? Que forman la cultura de América Latina. ¿Ya? Dándole su particularidad, su personalidad y propia representatividad en relación con las demás culturas del mundo. La A dice, el autor contraviene la lógica al emplear afirmaciones ambiguas y de difícil interpretación. ¿Está haciendo eso el autor? No. No están diciendo nada ambiguo ni de difícil interpretación, entonces ese no es su error de argumentación, porque eso es lo que estamos buscando, error de la argumentación. El siguiente dice, apela a características subjetivas para convencer al receptor de la validez de su afirmación. ¿Está tratando de convencernos de algo? No. La C dice, el autor se contradice al reconocer la existencia de algo que había negado con anterioridad. Sí. Sí, porque al inicio dice que cree que no existe cultura latinoamericana y abajo dice que hay aportes que forman la cultura de América Latina, dándole personalidad, representatividad. Entonces, él lo que hace se contradice en sus argumentos. ¿Ya? Y finalmente, como ya dice, no se centra un discurso en analizar de manera aleatoria los aspectos culturales.
no está haciendo precisamente eso. ¿Ya? Listo, vamos con el siguiente. Dice, con base en el texto, identifique el argumento que cumpla con este principio. El principio de identidad es un principio clásico de la lógica y la filosofía. ¿Ya? Según el cual toda entidad es idéntica a sí misma. A es A. En otras palabras, algo es lo que es. Por lo tanto, si algo existe, tiene una naturaleza, una esencia y ellas no cambian. En otras, dice que algo tiene naturaleza, esencia y ellas no cambian. En otras palabras, el principio de identidad se refiere a que el concepto de una palabra debe ser siempre el mismo en cualquier circunstancia. Por tanto, se construye con todo lo que ayuda a definirlo. Entonces, me habla del principio de identidad que dice que la palabra debe ser siempre el mismo. O sea, el concepto de la palabra debe ser siempre el mismo en cualquier circunstancia. No importa en la forma en la que yo ocupe, igual debe referirse a lo mismo. Dice la A, los perros son mamíferos. Los mamíferos son animales vertebrados. Por lo tanto, los perros son animales vertebrados. ¿Será cierto? No. No. ¿Seguros? Sí, es cierto. Sí, sí. Es la A. Sí, es Pongámosle ahí, vamos a analizar. Pero es que la B también está. A ver, dice, el tiempo es un círculo. El círculo es una figura geométrica. Por lo tanto, el tiempo es una figura geométrica. no. Ah, no. Razonamiento. Acuérdense que aquí dice eso. La A. La palabra no cambie a pesar de estar en otro contexto. La C dice, el fin de una cosa es su perfección. La muerte es el fin de la vida. Por lo tanto, ¿la muerte es la perfección de la vida? No. Por ahí Muy algo. por La A. Dicen que sí, No, lo mejor. Ah. Para dar este examen prefiero morirme. Entonces es la A, porque al momento que me da varias cosas, varias afirmaciones y cambia el sentido, el concepto de la palabra se sigue manteniendo y cumple con el principio de identidad. Sigamos. Dice, con base en el debate, identifique el participante que emplea un contraargumento. Entonces, vamos a estar pendientes de un contraargumento. Como su palabra lo dice, es prácticamente alguien que está diciendo lo contrario. Vamos a ver a qué se refiere el principal informe. El desarrollo económico de un país tiene que ver con la percepción de felicidad en sus pobladores. Es el cuestionamiento que ha planteado Rafaela, docente de economía, con el fin de iniciar su intervención como moderadora. En primer lugar, creo que se debería entender qué es felicidad. Según el séptimo informe de felicidad mundial realizado por la ONU, se la definirá como la mejora significativa, entonces ahí está definiendo a la felicidad, dice como la mejora significativa de la calidad de vida y bienestar de sus pobladores. ¿De qué estamos hablando? De la felicidad. Veamos entonces qué es lo que cada uno dice. Laura. Creo que el desarrollo económico de un país está estrechamente ligado con la percepción de felicidad de su población, porque como afirma John Helliwell, profesor emérito de economía en la Universidad de British Columbia, sin desarrollo económico no se puede garantizar el bienestar de la población. Está argumentando y está corroborando lo que dijo aquí Rafaela, o está diciendo algo contrario. Corroborando. Está argumentando. Está de acuerdo con la de arriba, porque ella dice que la felicidad se le define como la mejora de la calidad de vida y bienestar de sus pobladores, y aquí habla que está ligado también con el bienestar económico. Entonces Laura no está dando un contraargumento. Saúl dice, concuerdo con tu postura, Laura. Basta con que diga eso. ¿Cuál era la postura de Laura? Apoyar a Rafaela. Por lo tanto, Saúl, ¿está apoyando a Rafaela? No. Sí. No. Sí. Aquí dice Saúl, dice... Sí. Sí. Y ya si es que con eso no le entendí, entonces léale lo demás. Dice que Finlandia tiene un gran desarrollo económico, por eso ha sido elegido como el país más feliz del mundo. Entonces Saúl tampoco da un contraargumento, porque él está de acuerdo con Laura y Rafael. Ignacio dice, se debe contemplar el caso estadounidense, que a pesar de tener una de las economías más sólidas a nivel mundial, tiene una percepción de la felicidad entre los adultos que denota un lento descenso. O sea, que los adultos no son felices a pesar de tener una economía sólida. Entonces, ¿de quién fue el contraargumento? Ignacio. Ignacio. Obviamente Rafaela no iba a dar un contraargumento si ella es la que estaba proponiendo. ¿Ya?
Entonces, así de sencillo. Simplemente, ¿qué es eso? O sea, analizar lo que cada persona tiene. Ya si en esto se equivocan, chicos, o sea, no ha estado nunca en un debate y no sabe quién está en su contra, quién está a su favor. Entonces, ya si en esto se equivoca es porque usted no se da cuenta cuando alguien está diciéndole algo malo, alguien está en su contra y uno cree que le está apoyando a su amigo. Vamos. Dice, con base en la información de las fuentes, identifique el eslogan que se ajuste a las recomendaciones de expertos. Los integrantes del Consejo Estudiantil asistirán a una conferencia sobre cómo opera la publicidad en el cerebro. Entonces, quiere hablar de la publicidad, lo que provoca en el cerebro, con el fin de desarrollar una campaña social exitosa para la adopción de animales en la calle. Entonces, de eso es lo que tratan de llegar a la persona, la adopción de animales en la calle. En la conferencia se dijo que podemos memorizar datos y tratamos de buscarles un anclaje emocional. Hay marcas que lo están utilizando en sus publicidades. Si un estímulo a través de los sentidos nos emociona, nos lleva a tomar decisiones en las que el precio no será un factor determinante. ¿Qué es lo que ellos dicen? Que la publicidad, ese eslogan que hablábamos, debe llegar a lo emocional, debe llegar a los sentidos. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Un eslogan que me ayude a adoptar animales en la calle, pero que al mismo tiempo llegue a mi emoción, a mi parte emocional, y que no me importe lo demás, que no le importe si usted ya tiene 20 perritos, le dé pena uno más y le voy llevando a mi casa. A eso se refiere en la parte emocional. Entonces dice, con la finalidad de estar totalmente capacitados, leyeron un artículo de una revista en la biblioteca en la que se menciona que las grandes publicitarias tienen la necesidad de conocer lo que pasa en la mente de los consumidores para trabajar sus piezas publicitarias. Un recurso común es despertar las emociones y sentimientos agradables a través de los sentidos. Vuelven a decirme, llegar a emociones y sentimientos. Veamos entonces, ¿cuál es? Dice la A. Esta es tu gran oportunidad de llevarte una mascota sin costo alguno. ¿Está llegando a mi emoción? No. No me dice nada. La B, si no eres parte de la solución, eres parte del problema, ¿le llega hacia el corazón? No. La C dice, sin tu ayuda su vida podría terminar este mismo día. Sí. No. Podría ser, ¿no? Sí. No, es la B. Es la B. es la posibilidad de sentir el verdadero amor. Entonces ya con eso me llegó al corazón. Mejor adopta una mascota, no tengas novio. No tengas novia, es de gana, vas a sufrir. Los novios te traicionan, las mascotas no. Y algunos están ahí y dicen, sí, mi mascota es más fiel. Sigamos entonces. Dice, con base en el caso, ¿cómo debe desarrollar su discurso Emilia? La maestra de historia de Emilia le ha solicitado que realice un discurso que reivindique el rol de la mujer en la toma de decisiones que afectan al país. Entonces, prácticamente, el rol de la mujer en la toma de decisiones que afectan al país es la tesis. Entonces, para que ella haga un discurso necesita argumentar eso. Su intervención dirigida a conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, debe contemplar con gran precisión la acción que empleará para persuadir al auditorio acerca de la importancia del acceso a derechos políticos para las mujeres. Entonces veamos qué es lo que ocupó en ese discurso Emilia. Ella dice, describir los pormenores de la historia de Matilde Hidalgo, que fue la primera ecuatoriana que ejerció el derecho político del sufragio. ¿Será? Sí. No. Centrar la atención en la biografía de Matilde Hidalgo, considerada como, no quiero decir como una, me he escrito mal, considerada como una de las mujeres que accedieron al derecho de educarse. No. No, ¿por qué? Porque dice educarse. No, aquí me está diciendo que toma de decisiones que afectan al país, entonces va a algo más que la educación. La C dice, centrar la atención exclusivamente en el caso del movimiento sufragista inglés y la lucha por el ejercicio de su derecho al voto. No. No. Lo de derecho al voto, pero me está hablando de un movimiento inglés. Y aquí me decía del país, entonces no es. La D dice, describir historia de las obreras que perecieron en una fábrica neoyorquina, porque eso originó la conmemoración del 8 de marzo. ¿Será? No. No. ¿Por qué? Porque No. estoy hablando de una fábrica neoyorquina, de otro lugar, y además no me dice nada del sufragio. Entonces, ¿cuál será?
La Obviamente, porque ahí sí dice los pormenores de la historia de Matilde Hidalgo, que fue la primera ecuatoriana que ejerció el derecho al político del sufragio, porque esas son las decisiones que afectan al país, un sufragio. Así que piensen muy bien en quién van a votar. 300, les leo la pregunta. A ver, dice, con base en los principios de argumentación lógica, identifique la conclusión válida del razonamiento. Cada vez que las campanas de la iglesia daban las 6 de la tarde, por ahí tenemos fans de Alvarito, yo no sé quién mismo es. Por ahí tenemos unos fans que todas las veces que Alvarito se ha lanzado, para mí que salía a apoyarle en la campaña. Con base en los principios de argumentación lógica, identifique la conclusión válida del razonamiento. Cada vez que las campanas de la iglesia daban las 6 de la tarde, daban las 6 de la tarde, el abuelo encendía la televisión y siempre que lo hacía, su nieto salía a jugar con sus amigos a las 7 de la noche. Hoy son las 7 de la noche y el nieto no ha salido a jugar con sus amigos. Entonces, aquí nos habla de la argumentación lógica. Entonces, primero dice que cuando daba las 6, el abuelo encendía la televisión y luego de eso su nieto salía a jugar a las 7. Dice, hoy son las 7 y el nieto no ha salido a jugar con sus amigos. Veamos qué es lo que pasó. Dice quizá las campanas de la iglesia dejarán de dar las 6 de la tarde. No. Veamos, podría ser. La B dice, las campanas de la iglesia dieron las 6 de la tarde. No. Esa definitivamente no. Si el nieto no salió, es porque él... La C dice, ¿seguro que el abuelo evitó encender la televisión? Sí. No. Puede ser. La D dice, probablemente sucedió que el abuelo encendiera la televisión. No, porque... No. Entonces, ¿por cuál me voy? Puede ser la A o la C, pero ¿qué es lo que yo elijo? La Exacto. Vamos a ver por qué es la A. Porque aquí, si las campanas no dieron las 6, entonces el abuelo no prende la televisión y su nieto tampoco sale a jugar. Aquí dice que el abuelo evitó encender la televisión. No puede ser eso porque yo me voy por el primer hecho, o sea, por lo primero que esté sucediendo. Y lo primero es que no sonaron las campanas. Sigamos. Dice, con base en el caso, identifique al ponente cuya información puede ser usada por Juan. Entonces veamos qué información le va a servir a Juan. Juan debe conseguir información para un ensayo, sobre el calentamiento global. Entre la información que ha recolectado está el presente debate. Dice Roberto, los últimos análisis científicos de la ONU indican que podemos reducir las emisiones de carbono de aquí a 12 años y frenar el aumento de la temperatura media anual por debajo de los 2 grados centígrados o incluso a 1.5 por encima de los niveles preindustriales. ¿Le podrá servir este argumento a Juan para su ensayo del calentamiento global? Sí. Sí le podría servir. ¿Por qué? Porque dice de la... Exacto, porque está con un argumento de autoridad prácticamente, o sea, algo científico y a la vez también algo de un argumento como de cifras, probabilístico. José dice, hay que considerar que esos datos son irreales, 2 grados centígrados no revertirá el calentamiento que desde 1991 ha crecido 4 grados centígrados. ¿Podrá ser el de José? No. ¿Por qué? No, solo es una opinión de él. Le falta argumentar mejor, ¿no es cierto? Él no dice de tal fuente, de tal autor, él dice algo como que suyo. Pedro, José, es primordial que se reduzca el 50% de los gases de efecto invernadero en los próximos años, caso contrario, la vida en el planeta será insostenible. ¿Podrá ser? No. Tampoco tanto, porque José ya no va, tampoco, porque no está dando algo válido, o sea, él está argumentando, pero no es un argumento fuerte, y si a argumentos fuertes nos vamos, el de Roberto está mucho más sustentado. Y Carlos dice, me parece que Roberto y Pedro no consideran que expertos en economía señalan que el calentamiento global es un mito para reducir la etapa del imperialismo. No. No. O sea,
en este caso, claro, aquí habla de expertos, pero yo debo buscar, acuérdese, yo le decía, el argumento es el que está mejor fundamentado, el que tiene más información, el que tiene más datos, el que tiene argumentos mucho más válidos que puedan convencer a la persona. Entonces, en este caso, es el argumento de Roberto. Vamos con el siguiente. Dice, con base en el texto, identifique el argumento de autoridad. Entre los escritores peruanos más relevantes del siglo XX se encuentra José María Arguedas. Sus obras destacan por una rica narrativa de inspiración indigenista, siendo autor de varias novelas y cuentos que lograron transmitir el aspecto multicultural de su país. Asimismo, la realidad que le tocó vivir estuvo caracterizada por una gran variedad de tradiciones culturales, donde las creencias del pueblo andino estaban en constante conflicto con las occidentales. A lo largo de su vida, me habla de José María Arguedas, dedicó sus esfuerzos a la recopilación de la tradición oral de origen indígena, desde cantos y mitos populares hasta los cuentos que encontraba en diferentes provincias. Según el crítico literario Martín Cueva, Arguedas siempre intentó transmitir un mensaje multicultural donde el desprecio que muchos peruanos sentían hacia lo andino se transformó en admiración. Entonces aquí decía que él... Aquí nos dice que él intentaba transmitir, dice, un mensaje multicultural. O sea, eso es lo que quería llegar a las personas también. Veamos entonces cuál es la respuesta. Dice la A. ¿Arguedas intentó cambiar prejuicios que pesaban sobre la cultura andina? Sí. No. No. A ver, veamos. Sí. 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 José Sí, María ya sé. Arguedas edificó una valiosa narrativa mestiza. No, No. 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 Tiene era además de... autoridad. Veamos bien lo que me pide. Y el hecho de que me diga que edificó una narrativa mestiza no es un argumento de autoridad, o sea, solo me está diciendo algo que él hizo. La C dice, José María Arguedas se consagró como un gran narrador indigenista. Sí. Sí. Podría ser. Pero y ese es un argumento de autoridad, que él se haya consagrado como un narrador. No. No. No es una No. Dice algo que a él le pasó, algo que él obtuvo. Y la D dice, Arguedas siempre buscó tener una nación más equitativa. No. 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 No, o sea, sí buscó eso, pero no es ese el argumento de autoridad. Entonces, ¿cuál es? Obviamente la... Porque dice que él intentó cambiar prejuicios que pesaban sobre la cultura andina. Entonces, de él al momento que intentó cambiar, obviamente él tenía sus argumentos bien fundamentados, como aquí explica, ¿no? Con varios esfuerzos, con varias cosas que hizo. Y aquí dice que él siempre intentó transmitir ese mensaje multicultural. O sea, él trataba de dejar esos prejuicios. ¿Y cómo lo hacía? Obviamente con la autoridad también que él tenía. Entonces, tenemos la... Sigamos, dice, con base en el caso, identifique el argumento que José debe utilizar. En su colegio, José pretende iniciar una campaña en contra de la desaparición de grupos de animales en los páramos. Esta es la campaña. En contra de la desaparición de grupos de animales en los páramos. Necesita de la aceptación mayoritaria de su propuesta en la institución y para lograrlo intenta convencer a sus profesores y compañeros de su pertinencia. Entonces, él trata de argumentar para llegar al resto. La A dice... Todos los seres están amenazados, por eso hay que actuar ahora. ¿Podrás? No. No. No, porque solo dice así como que de una manera muy ambigua. La B, todos estamos llamados a la unión en favor del bienestar natural. No. No. O sea, sí estamos llamados, pero ese no va a ser su argumento. La C dice, es necesario que iniciemos este gran cambio para evitar la extinción de la fauna en el páramo. Podría ser. Podría ser. La D, Sí. ¿es importante unirse a favor de este cambio importante para frenar la muerte masiva de la fauna? No. 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 porque no nos dice de dónde. Es la C. La C. Alguien dijo, no, ¿por qué? Digan nomás. No, porque no nos está diciendo de dónde se desaparece, dónde es la muerte. O sea, no nos está hablando exacto de una muerte, está hablando de una desaparición. Entonces, es prácticamente la extinción que están teniendo. ¿Ya? Entonces, ese es el argumento que él tiene. La opción C, porque se va para que hagamos un cambio por la extinción. No porque frenemos la muerte, sino la extinción.
Vamos con el siguiente. Dice, con base en el caso, selecciones las fuentes que debe usar Mateo. Al momento que, obvio, una pregunta me diga, seleccione las fuentes, seleccione las ideas, seleccione, ¿qué más hay? Por ejemplo, seleccione los argumentos, el mismo texto. A eso se refiere a que yo voy a elegir argumentos, o como dice, qué información debería utilizar para su discurso, qué información debería utilizar para su debate. Todos esos son argumentos que yo debo escogerlos. Con el fin de construir una exposición, Mateo, un estudiante de ingeniería ambiental, necesita encontrar información que fundamente la postura de la contaminación de las grandes urbes. Veamos entonces qué información es la que le va a servir a Mateo. Dice, la 1. Según exponen Girardet, autor de varios libros, las grandes ciudades consumen el 75% de los recursos mundiales y producen la misma cantidad de desechos. ¿Podrá ser la 1? Sí. Veamos, podría ser. Sí. La 2 dice, en el texto Urbanismo, Medio Ambiente y Salud del Observatorio de Salud y Medio Ambiente de Andalucía, se menciona que el nivel de contaminación del aire en el centro de las grandes urbes es más alto debido a la concentración de tráfico. Sí. Y ya. Sí. La 3 dice, el crecimiento poblacional de las grandes urbes demanda una alta cantidad de recursos que a su vez derivan en un cúmulo insostenible de desechos. Estos no tienen un sistema adecuado de saneamiento. No. No. No, porque no me está hablando tanto de la contaminación de las grandes urbes. O sea, sí llega, pero hay, por ejemplo, en comparando a las de arriba, esas están mucho más sustentadas. Y la última dice, según una encuesta, el 25% de habitantes de zonas urbanas presentan enfermedades relacionadas con problemas respiratorios. No. No. Entonces, La D. sé que es La la 1 D. y la 2. La D. Listo. Aquí bastaba con que, por ejemplo, ya veíamos que la 3 obviamente no era, entonces yo ya automáticamente descartaba la A y la B. O si yo ya veía que la 4 no era, porque obvio no me está enfocando tanto en la contaminación, yo descarto la B y la C y ya tengo la respuesta. Sigamos. Dice, con base en el texto, identifique la contradicción del discurso. Vamos nuevamente a ver esta contradicción, que es como un argumento, como veíamos uno de los inicios, que después está llevando la contra. Mi estilo, dice, no es la venganza. Pero es necesario, a ver, aquí dice la persona, mi estilo no es la venganza, pero es necesario sanear los estamentos contaminados de corrupción, por lo que se abrirán expedientes a todos los funcionarios de esta sección debido a errores simultáneos y permanentes en sus funciones. Entonces está diciendo lo que les van a hacer, abrir expedientes. Desde hoy haremos de esta empresa la más grande de todas en cuanto a la atención personalizada al cliente, garantizando transparencia en los procesos con el fin de que la empresa se consolide como una de las mejores en lo referente a la seguridad y el servicio, para brindar a los consumidores productos de calidad con la cantidad acorde a sus bolsillos. Veamos entonces cuál sería la contradicción de lo que dice. La empresa se consolidará como una de las mejores en la seguridad y el servicio. No se contradice en ningún momento. No. Lo dice y luego no dice nada más. La B dice, brindaremos a los clientes productos de calidad con cantidad justa para el bolsillo. ¿Se está No. No. No, porque eso dice que lo va a hacer y no dice nada más. La C dice, haremos de esta empresa la más grande de todas en cuanto a la atención personalizada al cliente. ¿Se está contradiciendo? No. Eso dice, No es la D. Es la D. la D dice, mi estilo no es la venganza, pero es necesario sanear los estamentos contaminados de corrupción. Sí. Porque al inicio dice, no, mi estilo no es la venganza, pero al momento que dice es necesario sanear los estamentos contaminados de corrupción, no es venganza, pero sí trata de como que hacerle a la gente, darle un buen castigo, ¿no? Una buena disciplina. Entonces, esa es la contradicción. Vamos aquí, dice, identifique el argumento de autoridad. El número de mascotas en los hogares de las ciudades ha incrementado el doble en relación al 2018. Las mascotas han llegado a ejercer una influencia en la vida de las personas, por lo que han ganado nuevos espacios como en la medicina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De las mascotas. Y veamos cuál es ese argumento de autoridad. Dice el número de mascotas en... yo pensé que acabamos. Dice, los animales como recurso terapéutico, incluidos en tratamientos de terapia motivacional, generan efectos positivos. Evan Stein, director de la OPS, considera que la interacción con mascotas permite a los pacientes crear vínculos
afectivos que despiertan una actitud positiva frente a sus afecciones. Esta metodología ha sido empleada por la OPS en pacientes con Alzheimer y en hogares de la tercera edad. Estudios demuestran que el 90% de las personas que adoptaron una mascota como parte de su tratamiento se sentían más activas y con más interés por recuperarse. Los estudios y programas mencionados demuestran lo positivo de incluir una mascota en ciertos tratamientos terapéuticos. Entonces, ¿cuál es el argumento de autoridad? La dice, el número de mascotas en los hogares de la ciudad es incrementado en un 80%. No. 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 No, ¿por qué? ¿Por qué no es la? A ver. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué nos está dando un argumento de estadística? Muy bien, es un argumento de estadística, probabilístico de cifras. La B dice, la interacción con mascotas permite a los pacientes crear vínculos afectivos que despiertan una actitud positiva. No. Sí. No. Sí. No. Miren, a ver, aquí dentro del texto dice Evan Stein, director de la OPS. ¿Qué dice él? Dice que él considera que la interacción con mascotas permite a los pacientes crear vínculos afectivos. Y es lo que me está diciendo acá. No importa que aquí al inicio no me diga Evan Stein considera. No, porque aquí no me dice quién considera, pero sí me está diciendo el argumento de autoridad que Evan Stein dio. Entonces, sí es la B, eso tienen que tomarlo muy en cuenta. O sea, yo debo ver cuál fue el texto, cuál fue el argumento que dio la autoridad, que dio esa persona experta o esa institución. Y por ende los otros no. Dice, esta metodología ha sido empleada por la OPS en pacientes con Alzheimer y en hogares de la tercera edad. Eso es más un argumento de... ¿Qué? La C, ¿argumento de qué? ¿Qué tipo de argumento es? Mucho trabajo que hacer y tú tienes que salvar al mundo. Así que no sé qué están viendo, alguna viendo la tele. A ver, la C, ¿qué tipo será? ¿Qué me está dando? Ejemplos, chicos. Argumentos de signo. No, más que de signo es No. ejemplos, porque ahí dice, ¿no? Con pacientes en Alzheimer, hogares de la tercera edad, entonces no es. Y la D tampoco, porque me habla de cifras. Vamos con la siguiente. Con base en la intervención del foro, identifique el tipo de argumento marcado en negrita. Mire, aquí basta con que me diga marcado en negrita. ¿Habrá necesidad de que leamos del resto? No, al menos de que usted al leerlo de negrita no entienda y diga en serio, no entiendo, para que lea lo demás. Dice, según Lara Agnew, profesora asociada en la Universidad Simon Fraser, el voluntariado desarrolla mayor satisfacción en la vida, afecto positivo y reducción de la depresión. ¿Qué tipo de argumento es? Autoridad. La B. Autoridad. 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 Autoridad, exactamente, porque simplemente me dice aquí que es una persona ya reconocida, experta en el tema, que da ese argumento. Aquí en definición, en la anterior no les había dado, pero en definición es cuando prácticamente me da un concepto de la palabra que venga de algo verídico, que prácticamente sería de qué, del diccionario de la RAE. Entonces ahí sería un argumento de definición. Sigamos, dice, identifique el enunciado que justifique la elección del músico. En un programa de radio online se presenta el debate, rock americano o británico. Posterior al cierre del debate, un reconocido músico selecciona al mejor expositor en función de sus argumentos. El invitado elegido por el músico es Alfredo Carrasco. Aquí nos está hablando, ¿no? Que es en función de sus argumentos. Estimados invitados, ¿rock americano o rock británico? ¿Cuál es el mejor? Veamos entonces qué es lo que responde. Alfredo Carrasco, considero que el británico es superior y lo evidenciaré con el siguiente antecedente. La revista Rolling Stone, en su lista de las 500 mejores canciones, detalla que 23 son de Beatles y 14 de Rolling Stones. En total, 37 piezas musicales. En cambio, los estadounidenses suman un número inferior, 30. Bob Dylan, 12. Elvis Presley, 11. The Beach Boys y Jimi Hendrix, 7. Manuel Simbaña. Alfredo, usted nació en un país sudamericano, dígame, ¿qué sabe de música en otro idioma? De acuerdo con una encuestadora, que no recuerdo el nombre, el 80% de la población encuestada prefiere el rock americano porque tiene sonidos más atrevidos. Entonces dice que, ¿por qué Alfredo Carrasco eligió su argumento? La A dice, él recurre a la exposición de datos verificables para demostrar su punto de vista.
Puede No. ser. Sí. A ver, veamos, puede ser. La B dice, fundamenta su postura con base en la opinión de un experto corporativo, la revista Rolling Stone. Sí. 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 Está haciendo, veamos. La C dice, persuade afirmando que el rock británico es de mejor calidad debido a que tiene más consumidores. No. No, o sea, sí lo hace, pero No. no es ese el motivo por el que él dice eso. Presenta un razonamiento destinado a atacar a su rival, más no a su postura. ¿Está haciendo Alfredo eso? No. No. No está atacando a su rival en ningún momento, él ni le toma en cuenta. Entonces, ¿cuál será entre la A y la B? Recurre La a B. La B. verificables. La B. A ver. La B. La B. Por aquí. A ver, ¿qué es lo que más está haciendo? Acuérdense, yo les decía, cuando yo esté entre dos, yo debo ver la que más abarca todo el texto. Es la A. A. La A. Exactamente. La Porque B. está principalmente exponiendo datos verificables. Claro que él está considerando a la revista, ¿no? Pero principalmente él expone datos verificables. Entonces, yo eso es lo que tengo que ver. Cuando yo estoy entre dos opciones, ¿cuál es la que abarca más parte del texto? Porque una abarca solo una partecita, lo de la revista solo abarca una parte. Pero en cambio, el resto sí abarca todo porque todos son datos verificables. Dice, con base en el caso, identifique la valoración que responde al postulado que distorsiona el mensaje de Abelardo. Durante una sesión de la Asamblea Nacional, Abelardo, un representante del Partido Liberal, realizó la afirmación: debemos, por el bien de todos los ciudadanos, emprender la nacionalización de los servicios públicos a fin de brindar un servicio más accesible a las clases bajas. Lo que él quiere entonces es la nacionalización de los servicios públicos. Sin embargo, Basilio, miembro del partido opositor, estableció: lamento no poder estar de acuerdo con la afirmación de mi colega, pues hacerlo representa imitar a la antigua URSS en su práctica y de ninguna forma esta nación aceptará una dictadura. Entonces, veamos, dice, ¿cuál es la valoración que distorsiona el mensaje que Abelardo dice? Afirma que dos hechos separados en el tiempo son iguales. ¿Será que está haciendo? No está afirmando que sean iguales. La B dice, no, bueno, aquí es debate, ¿no? No debate el argumento. Aquí corrijamos, la persona que ha pasado mal. Dice, no debate el argumento, sino que muestra una exageración de este. No. No. ¿Seguros? Ahí dicen sí. Puede ser. Veamos. Podría. La C dice, expresa un razonamiento ambiguo, pues mezcla causas y efectos. ¿Está dando causas y efectos? Sí. 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 A ver, veamos, podría. La D dice, no intenta desprestigiar la idea expresada, sino a quien lo pronuncia. ¿Se está yendo en contra del prestigio de la persona? No. No. Me trata con mucho. No. Entonces, vamos a analizar qué es lo que dice. A ver, Abelardo, él dice que vayan a la nacionalización de servicios públicos. Pero en cambio, Basilio, que es otro miembro, dice que eso no se va a poder hacer porque van a imitar a la antigua URSS y van a caer ya en una dictadura. Entonces, ¿qué está haciendo él? Exacto. La B está exagerada. Exacto, está exagerando. La B. Porque él no debate, él simplemente está exagerando. Él dice algo pequeñito como que solo nacionalicemos los servicios públicos, pero el otro dice que no, porque ahí van a caer en lo antiguo, van a caer en dictadura, o sea, mejor dicho, eso va a ser un caos. Se va a la B. Vamos con la otra. Dice, con base en el texto identifique el efecto de la inmersión de la tecnología en los medios de comunicación. El papel con el que se fabrica un periódico llega en rollos gigantes que pesan 850 kilos cada uno. Los operarios introducen varios rollos en la máquina de impresión. Con cinta adhesiva por las dos caras se conecta un rollo al siguiente para asegurar que no se interrumpe la entrada de papel. Normalmente es un proceso de impresión a 4 colores, lo que implica un gasto considerable de tinta. Entonces, nos está hablando, ¿no?, de lo que implica la impresión del papel y todo el proceso, tanto en tiempo, en personas, como en dinero. En contraposición a esto, los medios de comunicación virtuales tienen un ahorro exponencial en los materiales.
Hay un ahorro exponencial en materiales. Para la producción, sin embargo, el proceso que tiene que ver con la edición, así como la labor investigativa, requieren aún de un arduo esfuerzo. Entonces, veamos, ¿cuál es ese efecto? ¿Cuál es ese argumento? La A dice, ¿reducción del consumo de materia prima? No. No. ¿Seguro? Sí, podría, Sí, sí. sí. No. ¿Seguro? Y ahí dicen, sí, podría ser. Vamos, la B, dice mejoramiento del proceso de impresión. El hecho de que haya cambiado de impresión escrita a la tecnología, ¿ha dado un mejoramiento del proceso de impresión? No. Obviamente, porque ya con la tecnología no se imprime. La C dice incremento en el costo de producción. No. No. Ahí dice que hubo incluso un ahorro. Antes había un gasto considerable. La D dice disminución de la dificultad de la edición. No. No. Y dice que igual se requiere de un arduo esfuerzo todo el proceso de edición. Entonces, ¿cuál será? Ya. Porque sí dice que hay una reducción del consumo de materia prima. Aquí está clarito. En contraposición a esto, los medios de comunicación virtuales tienen un ahorro exponencial en los materiales para la producción. Materiales de la producción es la materia prima que se utiliza en los procesos productivos. Es lo mismo materiales, materia prima. Vamos, dice, con base en el caso, seleccionen las acciones que tomaría Antonio para cumplir su objetivo. Antonio ocupa un cargo de elevada responsabilidad en una empresa exportadora de flores. Hoy, en junta directiva, debe demostrar cómo su gestión ha abarcado los costes de producción, en qué se debe enfocar él para su defensa, para su exposición en los costos de producción. Su objetivo es persuadir a los socios para que evidencien los beneficios que adquieren cada uno de ellos. Como los directivos deben tratar un número importante de temas relativos al crecimiento de la empresa, la intervención de Antonio debe ser breve y contundente, o sea, él debe ir al grano. La 1 dice, entonces vamos a elegir cuáles son las acciones que él debe ocupar. Mostrar datos estadísticos que permiten apreciar el impacto que la baja en los costos de producción tiene en el valor del producto final. Sí. Sí. Sí, porque me está hablando de costos de producción y está hablando que existió una baja. Acuérdense entonces, él debe enfocarse en eso. La 2 dice, describir cada uno de los procesos asociados a la producción con el fin de señalar las notables diferencias que existen entre ellos. No. Porque aquí va a hablar de los procesos. Yo no quiero que me hable de los procesos. Yo necesito que se vaya a costos de producción. Entonces, la 2 no es. Ya descartamos la C y la D. La 3 dice, establecer un comparativo de cifras relativas al incremento de los márgenes de ganancia a partir de la baja en los gastos de producción. Sí. 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 No. Costos y gastos están relacionados. No es lo mismo, pero están relacionados. 4 dice, analizar el comportamiento de los índices de oferta y demanda del mercado internacional de flores para evaluar influencia en la producción. No. No, porque yo no quiero que me hable de índices de oferta y demanda del mercado internacional. Yo necesito que me hable de costos de producción, por lo tanto, ¿cuál es? La Entonces, yo de esa manera le voy analizando. A pesar de que la 3 no me diga costos de producción, me dice gastos y es algo parecido. No es lo mismo, pero para ahorita el efecto está llegando a lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? Que el gasto es una derogación económica que realiza la empresa, de lo cual no va a tener una retribución, no va a ganar nada, pero un costo es una inversión prácticamente, o sea, la empresa incurre en algún costo, pero espera beneficios futuros. Pero aquí, como me habla de gastos, costos de producción, tiene la relación. Sigamos, dice, con base en el texto, identifique el argumento de autoridad. Las frutas cuentan con propiedades beneficiosas para el organismo, aportan vitaminas, minerales, fibras, antioxidantes que combaten los daños provocados por los radicales libres, previniendo el envejecimiento prematuro y manteniendo a la piel hidratada gracias a su contenido de agua. Sin embargo, ha surgido la inquietud si el consumo de zumos naturales frente a las frutas frescas tienen distintos beneficios. Laura Parada, entonces aquí ya le está considerando a una persona experta en nutrición, explica que
El consumo de frutas frescas disminuye la cantidad de alimento que se ingiere por comida, pues se logra saciar el cuerpo. ¿Cuál es entonces ya el argumento de autoridad? La C. Sí. Sí. Aquí están escribiendo en el chat. Exactamente. La C, ¿por qué? Porque yo ya, al momento que me dice el argumento de autoridad, yo busco en el texto dónde está esa persona experta o esa institución experta que me va a decir su argumento y yo le selecciono. Y ahí está lo que ella ha dicho, que el consumo de frutas frescas disminuye, etcétera, etcétera, etcétera. Porque abajo me dan ejemplos, dice la naranja es una fruta fresca, que es lo que está acá. Dice la digestión, que es lo que está acá, el consumo de zumos. Entonces, no hay necesidad de leer el resto porque yo ya vi cuál es ese argumento de autoridad. Dice, con base en el texto, identifique el argumento de hechos. El argumento de hechos se refiere también, como su palabra lo indica, o sea, un argumento de algo que está dado, de algo fundamentado, de algo dicho. A medida que el mundo se calienta y aumenta la población, nuestros motores continúan emitiendo emisiones sucias y la mitad del mundo no tiene acceso a combustible o tecnologías limpios, por ejemplo, estufas y lámparas. Un nuevo estudio estipula que el mismo aire que respiramos se está volviendo peligrosamente contaminado. 9 de cada 10 personas están respirando ahora aire contaminado, el cual mata a 7 millones de personas cada año. Los efectos de la contaminación por emisiones de gases vehiculares sobre la salud son graves. Así, las muertes por accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón y cardiopatías se deben a la contaminación del aire. Se trata de un efecto equivalente al de fumar tabaco y es mucho más grave que, por ejemplo, los efectos de ingerir la sal. Vamos a ver entonces cuál es ese argumento de hechos, ese argumento que está bien dado, bien dicho, a eso se refiere. La A dice, el efecto de la contaminación en la salud de las personas igual al hábito de fumar tabaco, ¿será un efecto de hecho? No. 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 La B dice, los accidentes cardiovasculares tienen como causa principal la contaminación del aire. No. No. La C, el conteo de mortalidad anual por contaminación ambiental llega a los 7 millones. No. No. Sí. No. La D dice, los componentes de las emisiones de los motores de vehículos están contaminando el aire. Sí. Sí. No, chicos, en este caso es la C, porque un argumento de hecho, o sea, se refiere a algo que está siendo comprobado, a algo que está siendo dado de una manera muy fuerte, o sea, ya es un hecho el conteo de la mortalidad anual, ¿sí? O sea, es algo ya bien establecido, bien firme, a eso se refiere. Y listo, hemos terminado todos estos ejercicios, algunos dicen al fin, por ahí se despertaron, creo algunos, solo al escuchar hemos terminado, ahí sí, a ver. Entonces, estos son algunos ejercicios, hemos resuelto 20 ejercicios que ustedes tienen ahí en todo el libro. Vayan, revisen, vuelvan a leerlos sin revisar sus apuntes para que usted elija nuevamente la respuesta correcta y vea que está bien. No vaya y copie, ¿no? A ver, veo en los apuntes la respuesta a la 45, busco, allá es la C. No, vaya y vuelva a resolver los ejercicios en su casa, dése ese tiempo para que resuelva y para que usted mismo se analice si es que está entendiendo. Cualquier pregunta, no duden en decirme, cualquier inquietud que también tengan. Ahorita hemos visto todo esto, es cuestión de que aprendamos a leer con atención. Yo siempre les digo eso, leer por leer es una cosa, es fácil leer y que usted su mente tenga el siguiente en los ejercicios de física, en los ejercicios de química, pero leer con atención es lo que le va a ayudar a poder seleccionar las respuestas. Sigan pasando, chicos, las preguntas, sigan ahorita como estas que vimos, busquen en el libro, pero resuelvan ustedes mismos, analizando nuevamente, subrayando las partes que le permiten elegir la respuesta correcta. No se aprenda solo de memoria porque habrá ejercicios que de pronto sean nuevos, pero si usted sabe resolver, si usted puede identificar, va a poder también seleccionar la respuesta. Yo sé que estas clases son más de teoría, no tenemos ahí ejercicios, pero no se preocupe porque igual lo mismo es importante, igual de importante que todas las demás, ¿sí? Entonces eso ha sido, chicos, por este día todo.